Hablando de buenas noticias, la educación ha logrado plasmar en estos meses un gran espacio y la Argentina está muy contenta con todo este proyecto educativo que está avanzando. Por eso para disfrutar de este momento estamos con Gustavo Teres, titular de ANSAFE, aquí en Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Disfrutando? ¿Estás alegre? No, ¿Mucha alegría? No, padeciendo. Me parece que lo que hace falta es tener mucha serenidad y un análisis lo más certero posible para interpelar. Yo tengo una pregunta. Yo ideológicamente estoy muy próximo a vos. Sí. Entonces, uno tiene un problema digestivo con lo que representa Mauricio Macri. Y hay veces que uno tiene que sacarse el atuendo y el ropaje ideológico y abordarlo. Digo, yo estoy molesto, pero a su vez estoy viendo, digo, ¿cómo le podemos poner elementos a la ciudadanía que está viendo este programa de televisión para entender la coyuntura histórica y sobre todo cómo estás viendo vos la cuestión de educación a nivel general? Me parece que primero lo saludable, entender que la historia de la Argentina, por lo menos de 1880 en adelante, y con todos los análisis históricos que tenemos que hacer y las contradicciones y los debates que hay que hablar, los espacios en defensa de la educación pública siempre han sido muy fuertes. Pasando por la reforma del 18, la lucha laica y libre, los rosariazos con una participación de la universidad, la lucha contra la ley federal. Me parece que hay una historia muy fuerte en este país. Yo creo que en América Latina el sistema educativo argentino público y el de uruguayo fueron los más igualitarios. Y realmente han sido modelos en muchos lugares, inclusive en Europa. Me parece, no tengo una mirada nostálgica que todo pasado fue mejor, porque siempre hay cosas para mejorar, pero me parece que es interesante saber, y están esas reservas, y esas reservas se manifiestan de diversas maneras. Yo creo que el otro día esa movilización de más de 20.000 personas en Buenos Aires, con muchos estudiantes y profesores universitarios, es una señal. El otro día acá se dio un hecho que no es tan épico, pero sí es sorprendente, que por primera vez miles de estudiantes terciarios, que era el sector que menos se había movilizado a lo largo de la historia de la educación, porque los secundarios salieron siempre, los universitarios salieron siempre, los docentes salieron siempre, pero los terciarios no tenían una tradición. Se juntaron en la esquina de Entre Río y Pellegrini y también por miles, desde los profesorados de artística, las tecnicaturas, los profesorados que forman maestros, que forman profesores, planteando defender la educación pública. Me parece que hay un piso y un espacio de coincidencias donde nuestro pueblo no va a renunciar. Me parece que eso es lo saludable, me parece que eso es lo que nos da vida. Después interpelar la política educativa, todavía no queda muy claro para dónde va a ir la política del macrismo, porque lo que han dado señales tiene que ver con cierta tendencia general, que son estas políticas de ajuste. Pero falta, digamos, el problema de las tarifas en la universidad, el problema de la discusión de los salarios, cierto problema de presupuesto educativo. Después, yo creo que sí, que ellos tienen una impronta parecida a algunas líneas del Banco Mundial, parecidas a algunas líneas no de los 90 en términos así esquemático, pero sí mirando la lógica del control, de la evaluación. En Mendoza hicieron un ensayo instalando el presentismo. Me parece que todas medidas regresivas que van a debilitar la educación pública. Así todo, en las paritarias a los docentes les ha ido mejor, por ejemplo, que los empleados de comercio. Bullrich, ¿te acordás que en su momento cerró una paritaria alta, que propendió a una acción importante? ¿Vos coincidís con esto? No, es una paritaria, puede ser una paritaria más alta que otro promedio. Que un promedio, pero fundamentalmente nosotros insistimos, eso tiene que ver con la calidad del salario. Y nosotros siempre cuestionamos el presentismo, porque es una suma en negro. El presentismo era muy bajo. Sí. Pegó un aumento muy grande para todo el país. Ahora, yo digo siempre que las en negro son cifras baratas para los gobiernos o para cualquier patronal, porque no cotizan en la obra social, en la caja de jubilaciones y no van a los jubilados y te achatan las escalas salariales. Bien. Entonces, todo eso hace que Macri podía lucirse en un porcentaje, pero que en realidad eso trae consecuencias graves, como lo trajo en una época los pagos en negros de Reutemann y Obey,
como lo está trayendo con consecuencia negativa ahora. Nosotros tuvimos un 30 o un 40% de pago en negro. Al final, Obey empezó a blanquear y después lo termina de blanquear Bonfatti y Wiener. Sí. Llegamos a tener solo un 3% del salario en negro. Ahora volvemos a tener entre un 2 y un 15%, con responsabilidad del gobierno nacional y del gobierno de la provincia. Pero la plata en mano siempre tranquiliza los nervios, ¿no? Eso era un viejo dicho de un dirigente sindical que nosotros se lo cuestionamos. Sí, sí. Porque cuando debilita la seguridad social, cuando debilitan las escalas salariales, cuando debilita, entonces hablamos de cierta calidad salarial que empieza a ser precaria, ¿no? Y nos parece que eso hay que cuestionarlo. Y después me parece que es necesario, lo que hay es una permanente expansión del sistema educativo. Hay más chicos en primaria, hay que profundizar la obligatoriedad en el nivel inicial, cada vez los jóvenes necesitan estudiar tecnicaturas, necesitan estudiar, ingresar a profesorado o a la universidad. Digo, el conocimiento es una necesidad inevitable y hay que profundizar políticas para eso. Yo entiendo que los gobiernos hacen todo eso precariamente. Yo lo que veo, no sé cómo lo estás viendo vos, veo a nivel nacional 3 clases de jóvenes a futuro. El joven Harvard, el que va a Harvard, el joven Bob Esponja, que es el que trabaja en la hamburguería, y el joven Margarita Barrientos. Yo me arreglo, patroncito. Veo que ese es el modelo, vos tenés una tricotomía, la de Harvard no es una opción para la mayoría de los argentinos. Y vos estás viendo que en las acciones del gobierno se está dando esto, ¿o es solo una apreciación subjetiva? No, es una lectura que, bueno, me sorprende porque uno tiene que pensar rápidamente lo que vos decís, uno no lo pensó con eso, mejor tiene otros esquemas de pensamiento, pero me parece que vale la pena. Está claro que hace rato que las clases dirigentes han decidido formar sus cuadros y todo eso en el ámbito de la educación privada, ¿no? De varios, sí. De muchos políticos, no solo esto, sino que había funcionarios del Ministerio de Educación anterior que también mandaban a sus hijos a la escuela privada, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema. Digo, hay cierto que pretenden desconectar una parte del sistema educativo de alto nivel de calidad, despegado de la educación pública. Es cierto que plantean una educación masiva, o sea, muchas escuelas, pero en condiciones muy precarias, ¿no? Sí. Y ahí está el problema. Un problema muy grande está planteado en la escuela media, qué hacer, y un problema muy grande está planteado en las tecnicaturas. Yo pongo 2 ejemplos. Acá, si hay algo que había enflorecido, son las tecnicaturas, que es un estudio, es una formación un poquito más calificada, o un poco más calificada que la escuela secundaria. Todas privadas eran. Gestión gastronómica, enfermería, administración de empresas, todas privadas. El gobierno lanzó una batería ahora en la provincia de creación de esas tecnicaturas. Ahora, con una precariedad muy elemental. El otro día los chicos, yo pongo ejemplo para que el televidente lo entienda, se movilizaron los chicos de gestión gastronómica, porque estamos en el mes de mayo. Y se movilizaron, ¿por qué? Porque aprenden gastronomía. ¿Y cuál era el insumo que no tenían para aprender gastronomía? A ver. La cocina. Digo, ¿se puede aprender gestión gastronómica sin cocina? Digo, entonces se anuncia. Sí, sí. Claro, entonces vos tenías que en la escuela donde funciona el Galileo, gestión gastronómica, donde los chicos no pudieron hacer la práctica, y una tecnicatura, si no haces la práctica, estás en problema, doblás, te vas a Terreo Digital y tenés un ofrecimiento de una tecnicatura de gestión gastronómica donde te muestran con grandes vidrieras todos los insumos que tiene. Digo, por supuesto que eso es muy caro y es arancelado. Ahora, en el otro lugar, donde el Estado te lo ofrece en condiciones precarias y desiguales. Porque el problema de la educación, uno de los grandes problemas de la educación es la desigualdad. Porque por ley todos tenemos el mismo derecho. El problema es que después no todos tenemos el derecho a la misma escuela. Claro. Entonces, estos niveles de circuito educativo que vos lo graficabas después en cierta posibilidad o potenciales jóvenes, se manifiestan en el sistema educativo. Yo creo que hay que poner mucho donde hay, con los sectores más vulnerables. Digo, las mejores escuelas tienen que estar en esos lugares, tienen que estar en los barrios. Digo, uno plantea los problemas de infraestructura, plantea los problemas de la creación de cargos, no nos vamos a cansar de repetir, no se puede discutir la calidad educativa sin 3 definiciones y después los contenidos. Yo creo que sí, hay que romper ese mito de que uno piensa que con una computadora e inglés se resuelve el horizonte del futuro. Estamos en una situación mucho más compleja que esa. Hace falta que nuestros chicos puedan analizar críticamente la realidad
y que puedan desaprender rápidamente lo aprendido en esta dinámica de que el mundo y el conocimiento y la tecnología cambian en una dinámica impensada años atrás. Bueno, la escuela hoy es una de las pocas instituciones que ha cambiado muy poco, que no nos han creado las condiciones para que eso cambie. El sistema educativo sigue funcionando a veces en términos muy clásicos, muy tradicionales, que tiene una eficacia, a pesar de todo, importante. Ahora, cada vez vos te encontrás con que hay edificios inteligentes, con que en otros lugares se aprende con ciertos accesos a la tecnología y a insumos en tiempo real, inclusive como te lo plantea Internet, y en la escuela tenés problemas de conectividad, y en la escuela tenés problemas hasta de tener un banco. Hay una brecha tecnológica que cada vez se aleja más de la escuela, y eso nos trae problemas. Dentro de 2 programas te voy a invitar para ver cómo lo resolvemos políticamente, porque esta es la caracterización. Tiene que haber una solución política, porque con la pospolítica creo que no lo vamos a resolver. Tiene que haber, sí. Yo digo rápidamente, sí. Presupuesto educativo, pero de verdad, ¿no? Presupuesto educativo donde no se discuta solo salario, sino se discuta escuelas confortables y habitables, como lo planteaba Comenio en la didáctica magna hace muchísimos años, y también un acceso a cierta tecnología que hoy no ha llegado a las escuelas. Bien, te agradezco que hayas venido, como siempre, y seguimos haciendo esto que es la Divina Comedia. Vamos al último bloque y te agradezco nuevamente que hayas venido. Vamos al último bloque de la Divina Comedia.